Podemos dice que en España las grandes empresas no pagan impuestos y las grandes fortunas no pagan suficientes impuestos. Pero, como siempre, con sus propuestas, lo que hace en realidad es lo que estáis viviendo todos cada día cuando están en el gobierno, que es una brutal subida de impuestos a los ciudadanos y a los contribuyentes cautivos, es decir, fundamentalmente a los salarios, a las pequeñas y medianas empresas, vía subida brutal de los impuestos indirectos. Un gobierno en el que Podemos está controlando además una parte muy importante, un gobierno que se ha negado a ajustar la inflación en los impuestos monetarios, el IRPF y el IVA, para lucrarse. Un gobierno que te ha subido las tasas de matriculación, un impuesto que no existe en la mayoría de los países de la Unión Europea. Un gobierno que te ha subido los impuestos al gasóleo, que sube los impuestos indirectos para que pagues mucho más por ahorrar, por consumir, por cualquiera de los factores que llevamos a cabo cada día, y que además tiene la desvergüenza de decir que solamente le sube los impuestos a los ricos y a las grandes empresas. Pero vamos a esto de los ricos y las grandes empresas. España tiene ahora mismo un déficit estructural, es decir, genera un déficit, crezca o no crezca, de por lo menos 50.000 millones de euros anuales, según el propio gobierno en sus estimaciones para el año 2023. 50.000 millones, ¿de acuerdo? Bien. Lo que está diciendo Podemos es que el 0,5% de los contribuyentes y el 0,25% de las empresas van a pagar decenas de miles de millones más anuales para pagar su aumento adicional de gasto. Es decir, ni siquiera es para cubrir el déficit estructural ya existente, sino que quieren gastar muchísimo más. Claro, ¿cuál es el truco de todo esto? Primero, te están engañando, haciéndote creer que el 0,5% de los contribuyentes van a pagar muchísimo más, no muchísimo más, sino mucho más de lo que ya pagan, subiendo los impuestos. Y anualmente. Y que las grandes empresas, como son tontas, ¿sabes? En un país en el que según Podemos pagan el 5%, resulta que se están yendo de nuestro país. ¿Y por qué se van las grandes empresas de nuestro país si es un chollo? Porque no lo es. Porque la evidencia empírica es que las grandes empresas en España pagan en línea con lo que pagan las pequeñas y medianas empresas. Segundo, que cuando se habla de lo que pagan las empresas, se habla solamente del impuesto de sociedades por parte de Podemos. Pero claro, las empresas pagan muchos más impuestos antes de llegar al impuesto de sociedades. Impuestos por actividad económica, impuestos por inversión, impuestos por el empleo, impuestos por los bienes inmuebles. Por favor, un poco de seriedad. Adicionalmente, la idea de que las rentas más altas van a cubrir todos esos gastos no se sostiene económicamente. Las constantes subidas que se han hecho a eso que se llama las rentas altas, nunca se dice las rentas más productivas, tampoco no se habla de los ricos, no se habla de los abogados, los médicos, las personas que tienen una actividad más productiva y más beneficiosa para la sociedad, no, se habla de los ricos como si fueran los malos. Pero tengamos en cuenta una cosa fundamental. Las estimaciones de Podemos y las estimaciones del PSOE asumen que en España los ingresos fiscales solamente pueden crecer siempre, todos los años y cada año. Eso cualquier economista lo desmonta. Hay periodos de recesión, hay periodos de crisis, hay periodos de factores externos en los que los ingresos fiscales no aumentan. Por lo tanto, lo primero que te están engañando es con la idea de que los ingresos fiscales son la solución. El problema es el gasto. El problema es el gasto, ¿por qué? Porque la evidencia de los últimos años es que cuando se disparan los ingresos fiscales, y lo estamos viendo en el año 2021, ¡oh sorpresa!, se disparan los gastos.
Claro, los gobiernos siempre piensan que tú tienes margen para pagar más impuestos y desde luego que ellos no tienen margen para reducir unos gastos que están completa y absolutamente disparados con el gobierno más caro de la historia. La falacia de acudir a los, entre comillas, impuestos a los ricos y las grandes empresas es que te intenta vender a ti la idea de que, claro, van a robar, pero a ti no. ¿Y qué es lo que pasa? Dos cosas. Primero, por supuesto, no recaudan ni de lejos la cantidad que ellos estiman, los déficits siguen aumentando, te suben los impuestos a ti y además hacen una segunda cosa mucho más perversa, que es constantemente bajar el nivel de rico. Porque muchos de los que estáis viendo este vídeo ahora mismo, no lo sabéis, pero sois ricos para Podemos. Sois ricos porque valoran vuestro patrimonio según el catastro, no sobre la cantidad que conseguiríais si lo vendieseis. No, también os consideran ricos porque han ido bajando el baremo de rico y allá donde gobierna ya piensan que 40.000 euros, por ejemplo, es una persona rica, ¿no? La evidencia de la política fiscal confiscatoria y extractiva es que no tiene el más mínimo objetivo de consolidación fiscal. Ellos saben perfectamente que no se va a reducir la deuda y no se va a reducir el déficit gastando más y aumentando impuestos. Lo saben perfectamente, pero es que el objetivo no es ese. No son tontos. Vosotros pensáis que es que son iletrados económicos, y lo son, claro, lo que pobrecillos no se enteran. No, el objetivo es confiscar y extraer. El objetivo es que efectivamente ellos saben que muchísimas de esas empresas a las que van a expoliar impuestos se van a ir de nuestro país y no les importa. A ellos lo que les importa es que se queden ellos de reyes de las cenizas aunque quemen el bosque. Lo más importante de estas propuestas es que nosotros cuando hablamos sobre ellas y las propuestas de Podemos y las propuestas del PSOE, etcétera, etcétera, y las subidas de impuestos, incluso las que se han hecho con otras administraciones que fueron un error absoluto. No solamente es decir, como ocurrió con las subidas de impuestos de la crisis anterior, que el efecto recaudatorio no solamente es negativo, sino que el efecto sobre la economía es mucho peor. No, es que además lo que tenemos que hacer, por encima de todo, es desmontarlas desde el punto de vista moral. Es decir, la idea de que ellos le van a quitar un 3,5% de su patrimonio bruto, que es una bobada, sí es que es una bobada, pero bueno, perdonad. La idea de que ellos le van a quitar un 3,5% anual de su patrimonio bruto a Amancio Ortega, no sé por qué siempre hablan de él, pero bueno, Amancio Ortega, es una sandez. Pero en cualquier caso de saber empíricamente que es una sandez, porque el patrimonio de Amancio Ortega es fundamentalmente acciones que no vende, acciones de una empresa que no vende, ¿vale? Y que si vendiese se desplomarían, por supuesto. Lo que hace esta gente, claro, es decir que te va a quitar un 3,5% de tu patrimonio como si ese patrimonio no cambiase. Es una estupidez de tal calibre, primero, porque es inmoral. Es inmoral quitarle a una persona un 3,5% de su patrimonio anual, incluso si ese patrimonio es alto, es robar. Segundo, porque el efecto económico es absolutamente devastador. Pensadlo, la mayoría del patrimonio de Amancio Ortega, ¿en qué está? En acciones. Y si vende esas acciones, ¿qué es lo que pasa? Que ¿de dónde se van las acciones? A la porra. Pero además de irse esas acciones a la porra, muchísima menos inversión, muchísima menos creación de empleo en su empresa. Veréis, tenemos que darnos cuenta que el objetivo de Podemos no es la consolidación fiscal, que el objetivo del PSOE no es la consolidación fiscal ni tampoco redistribuir, porque luego lo que se dedican es a multiplicar el gasto político, que el objetivo tanto de Podemos como del PSOE es el control. Y que si con ello lo que tiene que pasar es que se vayan empresas automovilísticas, que se vayan empresas de aluminio, que se vayan... Da igual, no les preocupa para nada, porque entonces tienen más clientes rehenes. Es quedarse de rey de las cenizas cuando quemas el bosque. Gracias por ver este vídeo.
Suscríbete a mi canal, deja tus comentarios, dale un like y continúa defendiendo la libertad. Muchísimas gracias.